Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer la siguiente parte de la cuantificación de la respuesta farmacológica que pues no acabamos la sesión pasada y una disculpa, dije que le iba a subir la semana pasada, pero uno me enfermé y dos, tuve un examen de cardiología, entonces pues por eso no les pude dar la clase, pero pues vamos a tiempo. Ya en el canal también está el tema de sistema nervioso autónomo, por si gustan checarlo. Y pues la clase de hoy va a ser bastante cortita porque vamos a acabar lo que no vimos la vez pasada y vamos a ver rápidamente el tema de variabilidad de la respuesta, que también es un tema bastante cortito. Entonces, pues ya vamos a empezar. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la cuantificación del sinergismo, porque ya habíamos hablado del agonismo, antagonismo, etcétera. Ahora, ¿a qué se refiere con cuantificación del sinergismo? Hay varios fármacos que pues tienen mecanismos de acción diferentes o se actúan con diferentes blancos pero que se administran a veces de manera conjunta. Y a veces al administrarlos de esta manera puede ser que se tenga una respuesta mayor a una respuesta menor, que es lo que vamos a ver. Entonces hay diferentes tipos de sinergismo, o sea, de que trabajan en conjunto, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a tener aquí primero al sinergismo aditivo, o también se llama sumación, o sea, por si sus doctores se los dan con este nombre, es lo mismo, sinergismo aditivo o sumación. ¿Qué es lo que hace esto? Quiere decir que cuando tú administras un fármaco A y un fármaco B, el resultado, o sea, el efecto final, va a ser igual a la suma de los efectos individuales. O sea, suena muy rebuscado, pero por eso se los voy a esquematizar. Entonces, suponemos que aquí tenemos un fármaco A y un fármaco B. El fármaco A, su efecto aislado, o sea, si solo administras el fármaco A solito, va a generar un efecto de dos cruces, por así decirlo. Y si tú administras solito el fármaco B, o sea, sin el fármaco A, va a tener un efecto de tres cruces. ¿Ok? Ahora, como está diciendo su nombre, esto va a ser una sumación. O sea, cuando tú administras juntos el fármaco A y el fármaco B, vas a generar una respuesta que es igual a la suma de los efectos individuales, o sea, del efecto del fármaco A y el fármaco B. Entonces, si vemos, el fármaco A tiene un efecto de dos cruces. Entonces, pues vamos a tener estas dos crucecitas aquí. Y el fármaco B va a tener un efecto de tres cruces, que vamos a sumarlas aquí. Entonces, de este modo, el efecto final de administrar junto tanto el fármaco A como el fármaco B va a ser de cinco cruces y por eso estoy diciendo que es igual a la suma de los efectos individuales, o sea, dos cruces más tres cruces van a ser cinco cruces. A eso se refiere al sinergismo aditivo o sumación. Y algún ejemplo de este tipo de combinaciones con fármacos de la vida real, vamos a tener la ampicilina, supongamos que es el fármaco A, y la amoxicilina, que son antibióticos. ¿Ok? Entonces, el resultado, bueno, el efecto final es igual, o sea, esto grábenselo, subrayenlo, es igual a la suma de los efectos individuales. ¿Ok? Ese es sinergismo aditivo o sumación. Ahora vamos a pasar a algo diferente, que es el sinergismo super aditivo, o sea, super es como más allá, o sea, es más que aditivo. También se puede llamar como potenciación. ¿Ok? Esos son como otros nombres que tiene el sinergismo superaditivo. Y ahora, la diferencia radica en que el efecto final de administrar los dos fármacos en conjuntos va a ser que el efecto va a ser mayor a la suma de los efectos individuales del fármaco A y el fármaco B. A diferencia de en el sinergismo aditivo, que es igual el resultado final. Ahora, ¿qué quiero decir con esto esquematizado para que quede un poco más claro? Es lo mismo, o sea, tengo el fármaco A que genera un efecto de dos cruces y el fármaco B genera un efecto de tres cruces y los da solitos, ¿ok? Ahora, si yo los voy a dar en conjunto, como se genera un sinergismo superaditivo, el efecto final va a ser mayor a la suma de los dos cruces más tres cruces, que son cinco. Entonces, supongamos que el efecto final de administrar estos dos fármacos en conjunto va a ser que me va a dar un efecto de siete cruces. Seis, siete.
¿ok? Y pues obviamente 7 es mayor a 5 que 5 recordemos que es la suma de los efectos, por así decirlo, del fármaco A y el fármaco B aislados, ¿ok? 2 más 3 5. Pero como es un sinergismo superaditivo o potenciación, el efecto final va a ser mayor, ¿ok? Y ejemplos de fármacos que generan esto es el trimetoprim con el sulfamethoxazol, que igual son antibióticos y se administran en conjunto. De hecho, actúan en la misma vía, nada más que en diferentes blancos, que pues lo que básicamente hacen es que inhiben la síntesis de folatos en las bacterias. Lo vamos a ver igual en tercer bloque, segundo bloque, pero pues es un ejemplo de un tipo de sinergismo superaditivo, ¿ok? Entonces, aquí es que el efecto final es mayor que la suma de los efectos individuales. ¿Ok? Entonces, sí es importante que aquí se memorizan los nombres y las diferencias porque puede ser que se confundan de aditivo, superaditivo o potenciación, etcétera. Entonces, pues sí se los recomendaría porque, de hecho, bueno, en la descripción luego les voy a dejar el Instagram del curso. Luego ahí subo preguntas para que ustedes las respondan y así. Y justamente, pues el año pasado que di el curso y también hacía eso de las preguntas, vi que varios confundían justamente esto de sinergismo superaditivo, aditivo, potenciación, todo eso. Entonces, pues sí es importante como que se aprendan los nombres y las diferencias entre cada uno de ellos. Ahora, el siguiente tipo de sinergismo es diferente. Aquí en vez de generar un efecto igual o mayor, como se llama sinergismo subaditivo, es que, por así decirlo, como que lo resta. Entonces, aquí, en vez de tener un efecto igual o mayor a la suma de los efectos individuales, voy a tener un efecto menor que la suma de los efectos individuales del fármaco A y el fármaco B. Entonces, de igual manera, el fármaco A genera un efecto de 2 cruces, el fármaco B de 3 cruces. Si yo lo sumo, en teoría me deberían dar 5 cruces, pero como les estoy diciendo que es menor el efecto al administrarlos en conjunto, en vez de tener un efecto de 5 cruces, voy a tener un efecto de 4 crucecitas. O sea, es una respuesta menor, ¿ok? Eso es lo que hace un sinergismo subaditivo. Ejemplos de fármacos que, o bueno, que sucede en este caso, podrían ser la morfina y el tramadol, que básicamente son opioides. Ahora, esto del sinergismo subaditivo se llega a dar cuando combinas agonistas, cuando uno es total y otro es parcial, que recordemos que un agonismo total genera la respuesta máxima al ocupar la totalidad de receptores y un agonista parcial no genera la respuesta máxima a pesar de que ocupe el total de receptores. O sea, por ejemplo, la morfina, ese sí es un agonista, digamos que completo conforme con respecto al tramadol, aunque pues no es tan completo este agonista. De hecho, el fentanilo, que también es un opioide, ese sí es un agonista pleno con respecto a la morfina, pero X. O sea, entonces supongamos aquí tengo mi tablita. Aquí voy a tener el efecto o la respuesta y el 100%, que es lo máximo. Entonces, pues la morfina me va a generar el efecto máximo y el tramadol no, o sea, se va a quedar como a la mitad, etcétera. O sea, tiene un efecto menor, por eso es un agonista parcial. Entonces, este tipo de sinergismo subaditivo ocurre cuando combinas un agonista completo o pleno con un agonista parcial, nada más para que lo sepan. Y quedamos que básicamente eh, la respuesta o el efecto es menor que la suma de los efectos individuales. ¿Ok? Entonces, subaditivo es que resta, aditivo es que suma y es igual. Y superaditivo es que, o potenciación es que es mucho mayor que la suma de los efectos individuales, ¿ok? Entonces, pues para que lo sepan, o sea, está sencillo, nada más que tengan cuidado con los términos que luego uno se llega a confundir. Y pues eso fue la cuantificación del sinergismo, está muy fácil, es muy cortito, etc.
Ahora, esta, vamos a seguir con esta gráfica que pues ya la hemos visto un buen de veces, que es la relación entre la concentración plasmática y el efecto farmacológico a través del tiempo. Entonces, en el eje de las X vamos a tener el tiempo y en el eje de las Y vamos a tener la concentración plasmática del fármaco. Entonces vamos a ver como los componentes de esta gráfica, porque sí les pueden llegar a preguntar. O sea, así como está esta gráfica de diferentes colores, les pueden poner flechitas y que les digan a qué se refiere esto o qué quiere decir aquello. ¿Ok? Entonces vamos para allá. En primer lugar, vamos a tener de una flecha como rosa, rojo, más o menos. Bueno, esta de aquí. Esta se va a llamar latencia. Y básicamente la latencia hace referencia al tiempo que un fármaco tarda en alcanzar la concentración mínima efectiva, que en este caso, como ya la hemos mencionado un buen de veces, es la que está aquí como en rosa más fuchsia, por así decirlo, rosa mexicano. ¿Ok? Entonces, esa es la latencia, porque si vemos está por debajo de la concentración mínima efectiva. Entonces, como ya hemos revisado varias veces el tema de la concentración, el concepto con la concentración mínima efectiva, que recordaremos es la concentración mínima a la cual ya se puede hacer un efecto farmacológico, la latencia, como está por debajo de esta concentración mínima efectiva, no va a generar ninguna respuesta. O sea, puede ser que ya esté en el plasma esa concentración, porque recordemos es concentración plasmática, pues ya está, pues, de cierto modo ahí, ¿no? Pero como no alcanza la concentración mínima efectiva, por lo tanto, no va a generar ningún efecto farmacológico. Generar efecto farmacológico. Esa es la latencia. Luego, pues ya vimos la concentración mínima efectiva, que está de rosa, que es la concentración mínima a la cual un fármaco genera una respuesta o un efecto farmacológico, que pues ya lo habíamos revisado este concepto. Luego, en la de color como aqua, verdecito, azulito, como ustedes le quieran decir, vamos a tener igual a la concentración mínima tóxica o concentración máxima tolerada, que ya le hemos igual revisado, que es la concentración mínima igual a la cual ya se generan efectos tóxicos. Entonces, todo lo que está debajo de esto, de la concentración mínima tóxica o máxima tolerada, no va a generar como tal efectos tóxicos. Y entonces, entre la concentración mínima efectiva y la máxima tolerada vamos a tener una otro pues como concepto que va a ser la ventana terapéutica, ¿ok? Ventana terapéutica, que creo que ya lo habíamos visto. Y básicamente la ventana terapéutica es un intervalo de concentraciones, intervalo de concentraciones en las que se genera un efecto farmacológico sin generar toxicidad. Y pues tiene mucho sentido porque justamente está arriba de la concentración mínima efectiva, que es donde ya tengo, bueno, ya puedo ejercer un efecto. Y está por debajo de la concentración máxima tolerada o mínima tóxica, que pues, pues si ya lo rebaso, sí genera efectos tóxicos, pero como está por debajo, pues no voy a generar estos efectos tóxicos. Y es un intervalo de concentraciones porque pues puede ser que esté aquí mi concentración, o aquí, o aquí, o aquí, o sea, descienda, suba, etcétera, pero aún así genero efectos farmacológicos sin generar mis efectos tóxicos. Entonces, pues nada más como recordatorio que pues creo que ya habíamos visto varios conceptos de esta gráfica. Creo que el único que había faltado era la latencia, pero pues
Aquí pues ya se los menciono. Y pues ya eso es como todo de esta gráfica. Ahora sigamos con los siguientes conceptos que van a ser de dosis múltiples. Y entonces vamos a ver dos conceptos muy importantes. El primero va a ser la dosis de impregnación, que básicamente se refiere a la administración de dosis altas de manera inicial para alcanzar niveles plasmáticos efectivos, o sea, efectivos del fármaco, de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces, si yo alcanzo estos niveles plasmáticos de una manera más rápida, por ende voy a generar un efecto, voy a generar el efecto farmacológico más rápido. ¿Ok? Esto se utiliza sobre todo como cuando hay alguna emergencia o una urgencia, en las cuales pues quieres que en vez de esperar a que el fármaco tarde su tiempo en actuar, administras dosis más altas para que pues alcance concentraciones de una manera más rápida y pues ejerza su efecto farmacológico más rápido. Lo negativo de estas dosis de impregnación es que hay más riesgo de generar toxicidad porque justamente estás administrando más dosis. Si tú administras más dosis, puede ser que alcances ya concentraciones tóxicas, ¿ok? Entonces, pues eso como que se utiliza justamente como más cuando hay alguna urgencia, etcétera, las dosis de impregnación. Esa básicamente es el concepto, está muy sencillo. Entonces, nada más negativo, aumentar riesgo de toxicidad. Y ya vimos por qué. Ahora, el siguiente concepto habla acerca de dosis de mantenimiento, que es cuando se administran dosis repetidas para mantener una concentración del fármaco en estado de equilibrio. Es sobre todo como cuando necesitas tomar ya fármacos como de manera constante, como podrían ser pues antihipertensivos, em, a lo mejor antibióticos, o sea que necesitas dosis, o sea, de que administrar cada cierto tiempo de una manera constante, por eso es de mantenimiento. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué es eso de concentración en estado de equilibrio? Que también se puede nombrar concentración en estado estable, que básicamente se abrevia, creo, con este signo, sí, que es concentración en estado estable o también denominada concentración en estado de equilibrio. Es lo mismo, pero pues si ven ese como símbolo que es la CEE, es básicamente concentración en estado estable, equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿a qué hace referencia este concepto? Uno, bueno, primero que nada, siempre que hablemos de esto de concentración en estado de equilibrio, estamos hablando de dosis repetidas. O sea, esto ya no es de una dosis, no, es de dosis repetidas. Y básicamente se refiere a que em, la misma, bueno, es cuando la misma cantidad de fármaco que ingresa al organismo se elimina. Ahí está. Esperen, para que quepa bien. Se elimina. ¿Ok? Entonces, a eso se referencia la concentración en estado estable. Es que cuando yo administro cierta dosis, esa misma dosis se va a eliminar, o sea, se eliminan en cantidades iguales. Por ejemplo, si se administran 5 miligramos, se van a eliminar 5 miligramos.
Ahora, igual, para que quede un poco más claro este concepto, se va a ejemplificar de la siguiente manera. Porque la concentración en estado de equilibrio no es como de que, ay, ya me tomé dos dosis, ya la alcancé. No. Esto tiene que ver, bueno, este concepto está muy relacionado con las vidas medias de los medicamentos. ¿Ok? Entonces, si recordamos de farmacocinética lo que es el tiempo de vida media, hace referencia a que en un tiempo determinado se va a eliminar el 50% de la concentración del fármaco. ¿Ok? Esto quiere decir, por ejemplo, si mi fármaco es de 50 miligramos y tiene una vida media de 2 horas, quiere decir que me lo tomé. Y a las 2 horas va a disminuir en 50% esta concentración, o sea, el 50%, o sea, la mitad de 50 miligramos son 25 miligramos, ¿ok? Y luego a las siguientes 2 horas se va a eliminar el 50% de estos 25 miligramos, que pues es más o menos como 12,5 miligramos, ¿ok? Esa es la vida media, o sea, se va eliminando el 50% de la concentración que hay, de fármaco que hay en el cuerpo. Igual, si pasan otras 2 horas más, el 50% se va a eliminar de estos 12,5 miligramos, que es más o menos como 6,25 más o menos, y así sucesivamente. Entonces, este concepto está muy relacionado con las vidas medias. Entonces, pues lo vamos a igual a graficar. Entonces, aquí en el eje de las X vamos a tener el tiempo en vidas medias. Y en el eje de las Y vamos a tener pues la concentración o la dosis. Y ya en el organismo. Entonces, supongamos que tengo un fármaco que son 400 miligramos, no sé, o sea, es lo que se consume, 400 miligramos. Y que este fármaco va a tener una vida media de 5 horas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner las vidas medias, cada como dos cuadritos. Este es la primera vida media, o sea, las 5 horas. Luego, la segunda vida media, que es a las 10 horas. La tercera vida media, que es a las 15 horas. La cuarta vida media, que es a las 20 horas. La quinta vida media, que es a las 25 horas. Y la sexta vida media, que es a las 30 horas. ¿Ok? Y en el eje de las Yes vamos a tener la concentración. Entonces supongamos que aquí tengo, que es la mitad, 400 miligramos. Y pues ya, vamos a empezar. Entonces, supongamos que me voy a tomar por primera vez el medicamento que son 400 miligramos. Entonces aquí empiezo. En el tiempo cero. Tomo 400 miligramos. Y van a pasar 5 horas, que es la vida media. Entonces, el 50% de estos 400 miligramos van a ser 200 miligramos, que más o menos se van a encontrar por aquí. Esto en la primera vida media. Entonces, pues va a pasar aquí. Va a disminuir. Pero justamente como me estoy tomando dosis repetidas, me las voy a tomar cada que pase una vida media. Entonces, a las 5 horas después de que me tomé por primera vez este es 400 miligramos, me voy a volver a tomar otro medicamento igual de 400 miligramos. Entonces, si en mi organismo aún me quedaban 200 miligramos porque pues eliminó el 50% y me tomo otra dosis de 400 miligramos, pues voy a tener ahora 600 miligramos, que más o menos van a estar aquí. Aquí. Porque me tomé otra dosis, entonces va a aumentar, ¿ok? Va a aumentar en el tiempo de la primera vida media porque me lo voy a tomar igual cada 5 horas, que es igual al tiempo de la vida media. Ahora, supongamos que otra vez van a pasar 5 horas y la vida media es que se elimina el 50% del fármaco y como es el mismo fármaco, si tengo 600 miligramos, el 50% que se va a eliminar va a ser 300 miligramos y en mi organismo van a quedar 300 miligramos, que más o menos va a estar como yo creo que como por aquí. 300 miligramos. Esto cuando sea la segunda vida media, o sea, a las 10 horas. Entonces, otra vez van a disminuir mis concentraciones. Pero si vemos, son mayores que la primera vida media. Esto porque me tomé otra dosis de 400 miligramos. Entonces, como me indicaron, no sé, que me tomaran mi medicamento cada 5 horas, otra vez me voy a volver a tomar otra dosis de 400 miligramos en las 10 horas.
Entonces me vuelvo a tomar 400 miligramos, que 300 más 400 son 700, que más o menos el 700 está por aquí. Entonces, eso va a ser lo que ahora tenga en mi organismo, 700 miligramos. Igual, van a pasar otras 5 horas y pues se va a eliminar otra vez el 50% de 700 miligramos, que son 350 miligramos, que más o menos yo creo que están por aquí. O sea, ahorita sí ya sale el cálculo porque pues no me quedó muy bien esquematizado, pero 350 miligramos a las 15 horas, más o menos por aquí. Entonces, otra vez vuelven a disminuir mis concentraciones plasmáticas. Pero como me tomo mi medicamento cada 5 horas, otra vez, 350 más 400 miligramos que me voy a tomar, van a ser ahora 750 miligramos, que supongamos están por aquí. O sea, van a volver a aumentar. Ay. Luego, pasan otras 5 horas, va a disminuir al 50% estos 750 miligramos, que sería más o menos 375 miligramos. Entonces, supongamos que está por aquí, son 375 miligramos. Entonces, otra vez vuelven a disminuir mis concentraciones, así. Me vuelvo a tomar otra dosis, entonces 375 más 400 son 470, no, 775 miligramos. Entonces vuelven a aumentar mis concentraciones plasmáticas. Mm, por aquí más o menos. Igual, vuelven a pasar 5 horas, estos 775 van a disminuir a la mitad, que más o menos son, esperen, 17, 15, como 387. O sea, bueno, aquí ya es como, hay cálculo, pero 387 baja es lo que queda en el cuerpo, porque se eliminó la mitad, y así sucesivamente. Entonces, y así sucesivamente, pero por lo que se puede ver aquí en la gráfica, se ve que justamente ya más o menos por la cuarta, quinta vida media se va eliminando la misma cantidad que se consume, ¿ok? Entonces, pues yo estoy consumiendo 400 miligramos y elimino casi 400 miligramos, que son, o sea, aquí se eliminan 387, pero casi casi es lo mismo que 400 miligramos. Esto quiere decir que para allá de la quinta vida media, si me vuelvo a tomar 400 miligramos más, pasan las 5 horas, se van a eliminar casi casi que 400 miligramos, que es la misma dosis que yo me tomo. O sea, yo me tomo 400 miligramos y elimino 400 miligramos. A eso hace referencia la concentración en estado estable, que yo elimino la misma cantidad de fármaco que consumo, que serían en este caso 400 miligramos. Ahora, la concentración en estado estable, esto sí es muy importante, se alcanza más o menos por allí de la quinta vida media. Más o menos por ahí es cuando se alcanza y pues sí se puede observar aquí, que bueno, aquí ya no alcancé a dar todo el ejemplo porque dirían, ay no, qué aburrido, o sea, es muy tedioso, pero era para demostrar. Por ahí puede ser que ya me tome 400 miligramos y elimine 400 miligramos y más o menos aparece en la quinta vida media. ¿Ok? Entonces a eso se refiere a la concentración en estado de equilibrio y que solo se da cuando doy dosis repetidas. ¿Ok? Espero que se haya quedado claro. Igual, si tienen alguna duda de algo que no entiendan, en la descripción voy a dejar pues el Instagram de la cuenta y me pueden ahí preguntar cualquier cosa sin problema. Pero eso básicamente es lo de dosis de mantenimiento y la concentración en estado estable. Ya con esto acabaríamos el tema de ay, ¿cómo se llama? De la cuantificación de la respuesta farmacológica y seguiríamos con el tema de variabilidad de la respuesta farmacológica, que es un tema también bastante es más sencillo que el de la cuantificación, no hay tanto gráficas y es bastante cortito, entonces yo creo que lo voy a dar, no sé, en 20 minutos o un poquito más. Pero pues igual si quieren ahorita pues pueden tomarse un descanso y ahorita regresamos. Bueno, sigamos. Entonces, la variabilidad de la respuesta farmacológica quiere decir que tú al administrar un fármaco pues estás esperando que ejerza un efecto, ¿no? O sea, porque al interactuar con su receptor, bueno, con su blanco, se genera un efecto. Sin embargo, pues no siempre sucede de la manera que uno espera.
Por eso hay una variabilidad. Y la variabilidad de la respuesta va a depender de múltiples factores. Puede ser que de factores genéticos, factores metabólicos, también hasta de cómo administras el fármaco, por ejemplo, si lo administras con alimentos, sin alimentos, la hora en la que lo tomes, las dosis, etcétera. Entonces, pues sí es un mundo esto de la variabilidad. La verdad, en su temario viene bastante como simplificado, o sea, viene como conceptos muy importantes, pero obviamente hay muchas otras como variables, por así decirlo, que puedan hacer que cambie en cómo uno responde a un fármaco, ¿ok? Pero bueno, lo que viene en su temario primero es acerca de los ritmos biológicos, o sea, cómo es que los ritmos biológicos pueden afectar la respuesta del fármaco. Entonces, primero, ritmos biológicos. Ahora, los ritmos biológicos son bastante importantes. Básicamente muchos procesos fisiológicos se rigen por estos ritmos biológicos. Ahora, me van a preguntar, ¿pero qué es un ritmo biológico? Bueno, un ritmo biológico, voy a ponerlo como RB. Básicamente son cambios cíclicos y predecibles que ocurren en los sistemas biológicos a lo largo del tiempo. Y pues como estoy diciendo, son cíclicos, quiere decir que se van repitiendo. Y pues son predecibles porque estos se han ido estudiando pues a lo largo de los años, con la fisiología, etcétera. Muchas veces esto de ritmos biológicos, bueno, lo van a ver sobre todo en fisio, como en la parte de fisiología endocrina. Ahí se ve mucho eso de los ritmos. O sea, hay otros procesos, o sea, hay muchísimos que, aparte del sistema endocrino, que tienen ritmos biológicos, pero siento que donde más lo van a poder ver es en ese aspecto, en del sistema endocrino. Pero bueno, ¿ok? Ahora, la mayor parte de estos ritmos biológicos van a ser ciclos circadianos. Entonces, el más común es el ciclo circadiano. Hay otros, pero este es como el más común, el que presenta muchos procesos que básicamente tienen una duración aproximada de 24 horas. Un ejemplo de esto, pues puede ser el ritmo, bueno, el ciclo sueño-vigilia, que ocurre cada 24 horas, que es como cuando pues ya te vas a empezar a dormir y despiertas, ocurre cada 24 horas. Les digo, muchos tienen este tipo de ritmo. Hay otros tipos de ritmo que no son circadianos, que también ocurren, pero es como el más común. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la respuesta farmacológica? Pues tiene que ver mucho. Como les estoy diciendo, hay muchos procesos, casi todos los procesos se rigen por ritmos biológicos. Entonces, si tú quieres que un fármaco actúe en uno de estos procesos, pues igual bueno, más que la manera, la hora en que tú la administras puede ser que haga que el fármaco tenga un efecto mayor o un efecto menor. Entonces, por eso muchas veces les dicen a los pacientes, o a ustedes mismos, no sé si les ha pasado, o a algún familiar, que les diga, ay, esta pastilla me dijeron que me la tomara en la noche, o me la tomara en la mañana. Mucho tiene que ver con estos de ritmos biológicos porque hace que el fármaco tenga un mayor efecto. Por ejemplo, un ejemplo de esto de cómo influencian los ritmos biológicos la respuesta se puede ver con las estatinas, que no sé si ustedes pues ya hayan escuchado de ellas, que son fármacos que se utilizan para el tratamiento de las dislipidemias, sobre todo de la hipercolesterolemia. Esto porque justamente van a actuar a nivel de la síntesis de colesterol. Su mecanismo de acción básicamente el mecanismo de acción es que son inhibidores de la enzima HMG-CoA, o sea, hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que yo creo que ya la conocen porque la vieron en sus clases de bioquímica. Entonces yo creo que sí han escuchado hablar de las estatinas, o a lo mejor tienen un familiar que está tomando estatinas, por ejemplo, ejemplos de estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, lovastatina, o sea, todas las que acaban como en estatina son estatinas. Entonces, al inhibir a esta enzima HMG-CoA reductasa,
el efecto que van a generar es que van a disminuir la síntesis de colesterol. Y más o menos como donde actúan, va a ser que vamos a tener primero el hidroximetilglutaril coenzima A, luego vamos a tener mevalonato, y después de una múltiple serie de pasos vamos a tener al colesterol. Ahora, la HMG-CoA reductasa, que es la enzima, va a actuar a este nivel, HMG-CoA reductasa. Y las estatinas, como les estoy diciendo, la van a inhibir. Entonces, si yo inhibo esta enzima, el HMG-CoA no va a pasar, bueno, el hidroximetilglutariol no va a pasar a mevalonato. Y si no tengo mevalonato, pues tampoco voy a tener colesterol. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, ¿qué tiene que ver las estatinas con los ritmos biológicos? La síntesis de colesterol ocurre pues casi todo el tiempo. Sin embargo, la mayor síntesis de colesterol ocurre durante la noche. ¿Ok? Y por esto mismo, a los pacientes les dicen que se tomen esta medicina en la noche, justamente para que tengan un mayor efecto, porque si me la tomo en la mañana, puede ser que sí inhiba esta síntesis de colesterol, pero no va a ser lo mismo que me la tome en la noche, que es cuando ocurre la mayor síntesis. O sea, si me la tomo en la noche, pues le doy más como, o sea, inhibo más la síntesis de colesterol. Entonces, ese es como un ejemplo. Otro ejemplo puede ser cuando alguien toma melatonina, que, o sea, la melatonina como tal no es un fármaco, es una hormona que tú mismo sintetizas, pero ustedes ya saben porque lo han visto en esto, que la glándula pineal es quien la produce, pero a lo largo de los años pues se va a ir calcificando y ya no produce tanta melatonina. Entonces muchas veces como para poder ayudar a dormir, uno se toma melatonina en la noche. Ahora, la melatonina como tal no produce sueño, pero sí como que regula esta parte del ritmo circadiano del sueño y vigilia, ¿ok? Entonces como que prepara el cuerpo para dormir. No produce sueño, pero como que lo prepara para dormir. Ahora, se toma la melatonina justamente como por ahí de las 8 o 9 de la noche, o sea, cuando ya se empieza a ver como más oscuro, justamente para regular este ritmo. Si yo me lo tomo en la mañana, no me va a hacer efecto porque justamente hay luz y pues la luz como, por así decirlo, como que inhibe este efecto de sueño. Entonces también este es un ejemplo de ritmo circadiano, bueno, de ritmo biológico en el cual pues la melatonina se toma en la noche justamente para pues prepararnos para dormir. Hay otros fármacos que también pues te indican de tomarlo en la mañana, tomarlo en la noche, etcétera, pero estos siento que son como ejemplos muy característicos que a lo mejor les ayuden a entender un poco más cómo los ritmos biológicos y la ingesta de medicamentos pueden afectar la respuesta del fármaco. ¿Ok? Ok. Bueno, ese fue como el primer concepto. El segundo concepto que vamos a hablar es la taquifilaxia. Yo la verdad, la taquifilaxia, yo digo que es como una tolerancia acelerada o una tolerancia en corto, por así decirlo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La taquifilaxia, o sea, su concepto es que hay una disminución de la respuesta farmacológica tras la administración repetida, pero ojo, esto es muy importante, en un periodo eh, corto de tiempo, ¿ok? Eso es lo que va a definir la taquifilaxia, que ocurre de una manera muy rápida. Ahora, si recordamos el concepto de tolerancia, quiere decir que el efecto farmacológico, o sea, si te tomas la misma dosis, después de cierto tiempo ya no va a generar el mismo efecto. O sea, en vez de generarme un efecto del 100%, me va a generar un efecto del 80%. Esa es la tolerancia, que ahorita igual vamos a hablar de eso rápido. Pero la diferencia entre tolerancia y taquifilaxia es el tiempo en el que tarda en ocurrir este efecto. En la taquifilaxia puede ser que, no sé, me tomé ya una dosis y la siguiente dosis ya no me genera el mismo efecto, o sea, no pasó mucho tiempo. Pasó, o sea, de que me tomé una dosis o dos dosis y ya no me genera el mismo efecto. Esa es la taquifilaxia, o sea, que ocurre rápido. Esa es la diferencia entre tolerancia y taquifilaxia. La tolerancia como que
se requiere un poco más de tiempo, o sea, igual es con dosis repetidas, pero no ocurre tan rápido como la taquifilaxia, por eso tiene como la parte de taqui, porque recordemos, taquicardia, o sea, de que está latiendo el corazón muy rápido. Taquipnea, estoy respirando muy rápido, o sea, mi frecuencia es muy rápida. Igual aquí, taqui es porque ocurre de una manera rápida la disminución del efecto en dosis repetidas, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre la taquifilaxia? Pues puede ser por múltiples factores. Puede ser justamente porque haya una desensibilización de los receptores donde interactúa el fármaco. También puede ser porque haya una disminución de los receptores o por alteraciones en la señalización, o sea, de que el fármaco se una a su receptor, pero como que haya un fallo ¿cómo dije? Un fallo en los procesos de señalización y por eso no tenga el mismo efecto. Entonces, alteraciones en las vías de señalización. ¿Ok? A eso se refiere la taquifilaxia. Ahora, el siguiente término que pues ya lo hemos mencionado varias veces es el de tolerancia, que es lo mismo que la taquifilaxia, que es disminución del efecto farmacológico tras su consumo continuo. ¿Ok? Entonces, al igual que la taquifilaxia, es en dosis repetidas, solamente que la taquifilaxia ocurre de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces, la manera en cómo la pueden diferenciar si les preguntan acerca de la diferencia entre taquifilaxia y tolerancia puede ser de que les digan de que, no sé, le dejaron loratadina, lleva ya 2 días tomándosela, el primer día pues sí dejó de moquear, le dejó de dar como comezón en la nariz porque tenía rinitis alérgica, y al siguiente día que se volvió a tomar la tercera dosis, supongamos que se la tomaba cada 12 horas, la tercera dosis aún tenía efecto residual como de algo de moqueo, algo de comezón, o sea, como que ya no le funcionaba igual. Entonces es un corto periodo de tiempo. Pero si pasa eso de que dicen, ay, no, como a la semana, a las 2 semanas ya empezó a disminuir, a lo mejor es tolerancia. Es como, pues lo pueden diferenciar con el tiempo, eso es lo más importante. Ahora, también les decía que la tolerancia se puede definir con respecto al efecto o con respecto a la dosis. Puede ser que eh, con la misma dosis disminuye el efecto o que al aumentar la dosis me genera el mismo efecto. Ujú. O sea, quiere decir, si siempre me tomé 5 miligramos y de la nada me tomo estos 5 miligramos y en vez de generarme una respuesta del 100% me genera una de 80, esto quiere decir que con la misma dosis ya no me genera el mismo efecto, o sea, disminuye. De la otra manera que lo puedes ver es que si me tomo igual 5 miligramos, ahora en vez de tomarme 5 tengo que tomarme 10 para generar el mismo efecto que me generaba con 5, ¿ok? Entonces, es de las dos maneras en las que puedes ver o bueno, definir el efecto de la tolerancia, ¿ok? Y también se puede graficar, que creo que ya lo habíamos visto, pero pues como recordatorio. Supongamos que aquí tenemos la respuesta, aquí la dosis. Entonces, en una primera dosis, supongamos 5 miligramos, aquí tengo, luego 10 miligramos aquí. Con 5 miligramos me generaba la respuesta total. Luego pasó que con 5 miligramos me generaba una respuesta parcial, o sea, no me generaba el 100%. Entonces, por lo mismo, tuve que aumentar la dosis. Y al tomar 10 miligramos, ahora sí genero la misma respuesta que antes generaba con 5 miligramos. ¿Ok? Eso quiere decir lo de la tolerancia. Siguiente concepto es la idiosincrasia. La idiosincrasia es una respuesta, se refiere a una respuesta anormal a un medicamento debido a un origen genético. O sea, se causa básicamente por diferencias genéticas
en el metabolismo de fármacos. ¿Ok? O también se puede dar por mecanismos inmunológicos. Por así decirlo, la idiosincrasia son como efectos adversos que tú presentas a un medicamento que, por así decirlo, como que no esperabas o no están tan relacionados con el medicamento en sí. Y justamente tienen origen genético. Ejemplos para que quede un poquito más claro este concepto podría ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que básicamente es una enzima que pues disminuye el efecto oxidativo que tienen varias sustancias. Entonces, al tener esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede hacer que los eritrocitos sean más propensos a sufrir daño oxidativo por varias sustancias. Y el tener esta oxidación puede inducirme una hemólisis. Entonces, al riesgo de hemólisis, o bueno, anemia hemolítica. ¿Ok? Entonces, eh, ejemplos, hay muchísimos fármacos que pueden generar anemia hemolítica porque el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ejemplos de fármacos que me pueden generar esto son, por ejemplo, los antipalúdicos como la cloroquina o la primaquina, también la nitrofurantoína, etcétera. O sea, hay un montón. Entonces, es idiosincrasia porque es de origen genético esta deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa. De hecho, es ligada al X, esta mutación, o bueno, esta deficiencia. Entonces, pues tú como tal no puedes decir, ay, va a tener anemia hemolítica porque no sabes si tiene deficiencia o no. O sea, es idiosincrática porque no lo sabías. Es un efecto adverso justamente de origen genético en el metabolismo de fármacos, porque justamente esta enzima previene que el eritrocito se someta a daño oxidativo. Si no la tengo, pues sí va a generar oxidación en el eritrocito que favorezca que se rompa, que genere hemólisis, ¿ok? Pero es idiosincrática porque como tal tú no puedes decir, va a presentar tal. O sea, sí sabes que se puede presentar ese efecto, pero si tienes esa mutación, o sea, si no la tienes, no. Y pues no hay manera como tal de saber quién tiene la mutación a menos que pues ya tomes el fármaco y te genere este efecto, ¿ok? Entonces, idiosincrasia es como algo de origen no tan predecible, ¿ok? Pues esa es la idiosincrasia. Y ya por último vamos a hablar un poquito de las reacciones adversas o efectos adversos. Más que nada de su clasificación, porque pues tiene clasificación. Pero como definición, una reacción adversa básicamente es una respuesta nociva, indeseada y no intencionada, producida tras la administración de un fármaco. ¿Ok? Esta es la definición como de reacción adversa, efecto adverso. Ahora, dependiendo de la gravedad, pueden ser leves, moderadas o graves. Y se pueden clasificar de la siguiente manera. Se clasifican de la letra A la F dependiendo del motivo por el cual se da la reacción adversa, porque hay diferentes mecanismos por los cuales se dan. Entonces, primero vamos a tener la reacción adversa de tipo A. Ahora, la reacción adversa de tipo A básicamente es que está relacionada con el mecanismo de acción del fármaco. Right, del fármaco. Y si está relacionado con su mecanismo de acción, por ende, estas son predecibles.
O sea, es como de por lógica, por así decirlo. Ejemplos pueden ser los anticoagulantes. Los anticoagulantes básicamente evitan justamente que se generen coágulos y pues si ustedes recordarán, los coágulos como que evitan que hayan sangrados. O sea, generan trombos para, por así decirlo, si hay como alguna ruptura en un vaso sanguíneo, se genera el coágulo, se pega para evitar que siga sangrando. ¿Ok? Entonces, si yo estoy dando un anticoagulante, pues no voy a tener coágulos. Y supongamos, estoy anticoagulado y me golpeo, me genera una herida, pues no voy a poder generar este coágulo que, por así decirlo, repare este daño. Entonces voy a seguir sangrando. Entonces ese es un efecto adverso como predecible, o sea, los sangrados. Eso es muy predecible. Si estoy anticoagulado, puedo sangrar. ¿Ok? Eso es como un efecto adverso. Otro efecto adverso, digo, efecto adverso. Otro, ejemplo de este tipo de reacciones adversas son como la fenilefrina. Es un agonista alfa 1. De hecho, se utiliza mucho en términos de alergias. Se da en combinación como con antihistamínicos, como loratadina, se da loratadina con fenilefrina. La fenilefrina es un agonista alfa 1, que igual lo van a ver en los del sistema nervioso autónomo, pero el receptor alfa 1 lo que hace es que favorece que haya una vasoconstricción, o sea, que la luz del vaso sanguíneo se haga chiquita. ¿Ok? Y entonces ayuda justamente en las alergias porque disminuye, como que genera una vasoconstricción de los vasos sanguíneos nasales y como que disminuye evitan que haya congestión nasal. ¿Ok? Sin embargo, no solamente hay vasos sanguíneos a nivel de la nariz, ¿no? O sea, hay en todo el cuerpo. Y si yo estoy dando un agonista alfa 1 que me genera vasoconstricción, puede ser que tenga un efecto en otros vasos sanguíneos y haga que aumente la presión arterial. ¿Ok? Ese es un efecto como esperado. O sea, pues dices, ay, ya sé cómo actúa este fármaco, puede generar esto, aumento de la presión arterial. El anticoagulante, pues, evita que te generen trombos, pues hay aumento del riesgo de sangrados. ¿Ok? Entonces, por eso son predecibles porque tienen que ver con el mecanismo de acción. Ahora, vamos a tener las reacciones adversas tipo B. Ahora, estas no se relacionan con los efectos farmacológicos del fármaco o del mecanismo de acción. Y por ende, si no están relacionados, no son predecibles. Que entonces el A sí se pueden predecir y están relacionados con el mecanismo de acción. El B no, y por lo mismo no son predecibles. ¿Ok? Entonces, ejemplos mm, pueden ser anafilaxia por penicilinas, por sulfonamidas, etcétera, o cualquier fármaco. Y esto se da justamente por mecanismos inmunológicos. O sea, tú puedes saber que alguien puede tener una reacción adversa así anafiláctica a estos fármacos, pero, o sea, no puedes decir con certeza quién. Y esto justamente depende de mecanismos inmunes, o sea, no está nada relacionado con el mecanismo de acción del fármaco. Por eso no se puede predecir, o sea, puede ser que tú nunca hayas tomado una penicilina, te la tomes y te dé una reacción anafiláctica, pero no es algo que tú puedas predecir. Igual otro tipo de reacción adversa tipo B puede ser lo de anemia hemolítica por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea, sí sabes que puede pasar, pero no sabes quién la puede tener y no es porque se relacione con el mecanismo de acción del medicamento. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las reacciones tipo A, que sí están relacionadas, y la tipo B, que no. Luego vamos a tener las reacciones adversas tipo C. Y estas se dan justamente, eh, se dan por la administración crónica y continua de un medicamento.
Igual, estos son predecibles hasta eso. ¿Ok? Entonces, pues igual para que no se les olvide, quédense con tipo C, C de crónico. ¿Ok? Entonces se dan por un consumo crónico del medicamento. Ejemplos de estos efectos adversos puede ser justamente el síndrome de Cushing por consumo de corticosteroides. Recuerden que esto es por un consumo crónico. ¿Ok? Entonces, al consumir de manera crónica estos corticosteroides, me voy a generar el síndrome de Cushing, que se caracteriza por tener una obesidad central, este, sarcopenia, o sea, bueno, pérdida de masa muscular en las extremidades, la fascia de luna llena, o sea, como la cara redonda, estrías violáceas, etcétera. Y esto es por un consumo crónico de corticosteroides y sí tiene que ver justamente con el mecanismo de acción, o sea, por los efectos que tienen los esteroides en el cuerpo. Otro ejemplo puede ser la nefrotoxicidad por consumo de AINES, que si recordamos, o sea, que creo que ya se los había mencionado, los AINES inhiben a la ciclooxigenasa, una enzima que favorece la síntesis de de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas tienen un efecto a nivel renal que favorecen que haya permeabilidad. Si yo inhibo las prostaglandinas, no va a haber permeabilidad hacia los riñones y a la larga puede generar un daño renal. Pero este es por el efecto crónico, o sea, si tú te pegas y pues te duele, está inflamado y te tomas, no sé, un ibuprofeno, no va a pasar nada. Es por el uso crónico, ¿ok? Ok, entonces esas son las reacciones adversas de tipo C. Luego vamos a tener las reacciones adversas del tipo D. Ahora, estas reacciones adversas aparecen después de haber suspendido el medicamento. Y puede ocurrir estas reacciones adversas tanto en el paciente como en sus hijos. En sus hijos refiriéndose en caso de que estos medicamentos se consuman durante el embarazo. Un ejemplo puede ser la teratogénesis por consumo de tetraciclinas durante el embarazo. Que las tetraciclinas son un grupo de antibióticos como la doxiciclina, minoxiclina, etcétera, y justamente tienen efectos teratogénicos en los niños cuando se consume durante el embarazo. Pues, justamente puede ser que alguien esté embarazada, perdón, no sepa que pues está embarazada, le hayan indicado una tetraciclina para alguna infección, para el tratamiento del acné, no sé. Y justamente ya genera efectos tóxicos en el niño. Entonces, a pesar de que se suspenda su uso, pues se sigue con estos efectos adversos. O sea, el niño va a presentar estos efectos adversos. ¿Ok? Entonces, por eso aparecen después de haber suspendido el medicamento. Luego vamos a tener las reacciones adversas de tipo o sea, literal es el alfabeto, hasta la F. Y la E básicamente se generan tras la suspensión brusca o repentina del medicamento. Igual, esto tiene que ver con medicamentos que se toman en dosis repetidas. Es diferente al tipo C, que es por el consumo crónico, o sea, de que tú lo sigues consumiendo. El tipo E es que tú ya llevas consumiendo de cierto tiempo un medicamento y de la nada dices, no, pues ya me lo voy a dejar de tomar y lo suspendes. ¿Ok? Entonces, ejemplos de esto pueden ser los antidepresivos, como,
como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Si tú llevas consumiéndolos bastante tiempo, de manera prolongada, a cierta dosis, y de la nada los suspendes, puedes generar un tipo síndrome de abstinencia, en el cual pues sientes nerviosismo, etc. También puede generar cefalea, pero más que síndrome de abstinencia, es como un síndrome por suspensión brusca, ¿ok? Por suspensión brusca. O sea, porque básicamente los antidepresivos no son una droga, ¿ok? Pero justamente si lo estás tomando de manera prolongada y lo suspendes, pues sí puedes generar efectos molestos, les digo, nerviosismo, cefalea, puede haber insomnio, etcétera. De hecho, los antidepresivos se suelen, o sea, ya cuando, no sé, el psiquiatra que te los recetó, ya ve que estás bien y que puedes dejar el antidepresivo, no te dice, déjatelo de tomar. No, o sea, si tomabas cierta dosis, te va a decir de que reduce la dosis y tómatela esa dosis reducida por tantos días, luego la vuelves a reducir por tantos días, así. O sea, no se suspenden de la nada, ¿ok? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo pueden ser los corticosteroides, que de igual manera, si los llevas tomando por manera crónica, no sé si que tengas alguna enfermedad autoinmune, inflamatoria, etcétera, y tengas que tomarlos, si los suspendes de manera brusca, o sea, de que ya llevabas un buen de tiempo tomándolos y de la nada dices, ya no me los quiero tomar, puede generar una insuficiencia suprarrenal aguda. Esto justamente por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, o sea, hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, tú al dar esteroides o corticosteroides, te voy a poner dos. Como son muy similares al cortisol que produce la glándula suprarrenal, básicamente estás inhibiendo a la hipófisis, que la hipófisis genera ACTH. ¿Ok? Entonces, si le estoy inhibiendo, la ACTH no va a haber porque va a decir la hipófisis, si hay esteroides, ¿ok? No produzco ACTH, que la ACTH estimula la glándula suprarrenal. Entonces, si no tengo quien me estimula esta glándula suprarrenal, que es con la ACTH, por así decirlo, esta glándula suprarrenal pues va a dejar de trabajar, va a decir, pues no hay quien me diga que produzca cortisol, ¿ok? Entonces, justamente si lo suspendo de manera brusca los esteroides, me puedo generar una insuficiencia suprarrenal aguda, o sea, de que la glándula suprarrenal como que no esté sirviendo, o sea, no funcione justamente porque ya llevas bastante tiempo inhibida, o sea, de que no haya quien le diga de que produce cortisol. Entonces, así como los antidepresivos, los corticosteroides los tienes que ir reduciendo de manera paulatina. O sea, si tomabas cierta dosis, luego vas a tomar otra dosis menor por cierto tiempo y la vas a seguir reduciendo constantemente hasta que ya dejes de tomarlo. ¿Ok? Entonces, esas son las reacciones adversas de tipo E por la suspensión brusca. No por la suspensión en general, sino brusca. Y por último, vamos a tener las reacciones adversas de tipo F, que son las últimas. Y estas básicamente se originan por agentes ajenos al principio activo. Puede ser que se den por componentes del excipiente que también se denomina vehículo, o porque haya contaminación, bueno, contaminantes. ¿Ok? Entonces, para que quede un poquito como más claro, supongamos aquí tengo mi excipiente, que también creo que lo abrevian como CBP o excipiente. Supongamos que es una cápsula de esas que tienen como chochitos adentro. Los chochitos adentro es el fármaco. ¿Ok? Entonces puede ser que el excipiente tenga algún contaminante, no sé, que lo voy a poner de manera roja, de color rojo, como que tenga algún contaminante. ¿Por qué lo tendrá? Quién sabe, o sea, tal vez un error en la fabricación, algún componente que pues puede causar alergia, no sé.
Entonces, este contaminante es lo que me va a generar esta reacción adversa, no en sí el fármaco, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver el fármaco. En las demás sí tenía que ver el fármaco, incluso en las reacciones de tipo B que no están relacionadas con los efectos que tiene el fármaco, pero de cierto modo, pues sí tiene que ver con el fármaco de que cómo lo reconoce el sistema inmune, que si genera daño oxidativo, etcétera, ¿ok? Entonces la F no tiene nada que ver con el fármaco. Y pues básicamente eso sería como variabilidad en la respuesta farmacológica, el tema. Em, Igual espero que sí haya quedado claro las diferencias entre los diferentes tipos de reacciones adversas, en los diferentes conceptos que vimos. Les digo, si tienen cualquier duda me pueden escribir, les dejo en la descripción del Instagram. Igual por si quieren checar como ciertas preguntas relacionadas con los temas que hemos visto. Y pues nada, o sea, esto sería básicamente todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido, eso es lo más importante, y les deseo que tengan una muy bonita semana y que disfruten mucho de su puente. Entonces, los veo en la siguiente clase. Adiós.